Bueno, pues en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Flavio González Mello. Bienvenido, Flavio, y muchas gracias. Hola, gracias. ¿Cómo apareció tu vocación artística? Pues en quinto de primaria tuve un maestro de teatro, ya murió, Willebaldo López, que luego yo me enteré de quién era, pero en quinto de primaria era mi maestro de teatro, el Willy. Y entonces él nos puso a escribir una obra y luego a partir de improvisaciones, y luego él ya le dio forma, porque era dramaturgo también, y pues me confió a mí el papel que hilaba todas las historias, y entonces descubrí que me apasionaba pararme en un escenario y entrar a la ficción y estar haciendo eso. Entonces desde ahí creo que se sembró la semilla, ¿no? Jugar al teatro, pues. Sí, totalmente, era un juego, sí. Qué bien. ¿Por qué escogiste el teatro? Pues no sé, creo que tal vez hay algo de cierto en que no escoges las cosas, sino te escogen a ti, pues la conexión fue tan fuerte en esa obra que hicimos en la primaria, que de hecho yo me asusté y al siguiente año no quise entrar al taller. O sea, fue tan fascinante que no, o sea, como que yo mismo me cerré. Y luego en la secundaria, ahí fui buscando. Y eso pasa, ¿no? Eso a mí me ha pasado con el teatro. Después de muchos años de psicoanálisis ya no salgo huyendo, pero en el fondo es algo que te atrapa y que te puede ahogar y asfixiar, porque es muy demandante y a veces es muy abrumador y dices, ¿para qué todo esto? Y todo, pero al mismo tiempo pues es como el aire, ¿no? Y es el lugar donde te sientes bien. Yo en realidad lo que más disfruto, porque ya no actúo, si fuera actor probablemente disfrutaría mucho las funciones, como director y dramaturgo no tanto, la verdad, lo que más disfruto son los ensayos. O sea, en los ensayos yo me siento en casa, digo, de aquí soy y aquí quiero seguir. Ya. ¿Cuál es tu formación? Pues mi formación fue bastante ecléctica. Tomé algunos semestres de teatro en filosofía y letras, tomé algunos cursos con Margules, en el NET, aquí y allá. Y bueno, pues finalmente como que yo mismo decía, tengo que estudiar algo, y estudié cine, que es otra gran fascinación que he tenido desde la adolescencia. Pero siempre me sentía un poco como, supongo que es una especie de sensación como la de los migrantes, ¿no? Cuando estoy en el cine añoro el teatro, y cuando estoy en el teatro también digo, ay, esto se podría resolver así en el cine. Y entonces tengo esas dos nacionalidades y ahí voy en una y en la otra, pero desde luego yo empecé haciendo teatro y siempre regreso porque pues en el fondo supongo que puedo tener la parte antisocial, que es la del escritor, y encerrarme, pero también me obliga a la otra parte, ¿no? La parte de colectiva, y vamos, los ensayos, todo esto, las funciones. Y entonces como que esa dialéctica yo la necesito, porque si no termino ahí encerrado en mi cueva y no salgo nunca, ¿no? Ya. ¿Y dirías que tu formación ha sido determinante para tu arte, tu dramaturgia como director, como escritor o como guionista, o te ha sido más por la libre? Pues fíjate que es curioso, porque algo que ahorita no dije en la anterior pregunta es que yo en realidad en la preparatoria había visto dos obras de Margules, una con alumnos del CUT y la otra con actores, La vida de las marionetas, y había dicho, eso es lo que yo quiero. Y ya tenía clarísimo que yo saliendo del CUT iba a hacer mi examen, saliendo de la prepa iba a hacer mi examen al CUT. Y 3 meses antes pues hubo toda una grilla, y entonces se fue Margules, se fueron los maestros. Y un amigo, Rodrigo Johnson, que era un poco mayor que yo, lo conocía del
de la misma escuela me dijo, pues están dando clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica, ¿por qué no? Tovar, Margules, y pues ahí fui y me metí al curso de guión, y entonces pues ahí encontré a Juan Tovar, que fue realmente mi maestro de escritura. Yo ya había, le había llevado textos a Carballido, etcétera. Pero digamos, mi maestro como maestro así, y el que me corregía y me daba tachoneados mis textos de teatro y de cine era Juan. Y ahí también fue mi maestro David Holguín, que acababa de salir, yo creo, del CUT, y ese sí era un monstruo, Margules, o sea, eres un autocomplaciente de mierda, y etcétera, y entonces ahí me tenía yo que soplar sus regaños como lo hacía cuando vivía, ¿no? Yeah. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes alguna metodología o improvisas cada vez que...? Fíjate que no, tengo un poco de toque respecto a... Porque yo empecé a escribir de manera así muy espontánea y así hice varias cosas, pero luego llegó un punto en el que cuando cambió mi edad, cambiaron lo que yo quería escribir y eso, ya no me funcionaba eso de ir descubriendo sobre la marcha. Y tuve un periodo pues donde no podía acabar nada de lo que empezaba, que duró algunos años. Y entonces pues me tuve que hacer una especie de metodología propia. Eso no te lo enseña nadie en las escuelas, la verdad, porque probablemente no hay una fórmula ni nada, ¿no? Entonces lo que yo descubrí después de muchos años y realmente fue un proceso difícil, es que a mí lo que me funciona es algo constante y metódico. O sea, entonces, por ejemplo, le dedico mucho tiempo a diseñar las obras. Como estudié guión cinematográfico, tengo mucho esa deformación de escribir escaletas. Y puedo escribir antes de dialogar. Claro que ahí van surgiendo diálogos y todo, pero entonces voy pensando, y ya que la escaleta funciona, entonces me siento y escribo la obra, y a veces todavía escribo muchas versiones, y a veces escribo algunas versiones, no muchas, pero realmente el trabajo duro, pero también el trabajo hasta cierto punto más divertido, lo hago a nivel de estructura, o sea, como imaginando cómo van a ser las piezas, pero cómo van a funcionar entre sí, ¿no? Y las haces ya funcionar sobre el diálogo y todo eso, supongo, ¿no? Pues en principio lo hago funcionar pues con este principio de articulación causal. ¿Qué pasa si esto va antes y qué pasa si va después? Y entonces luego las escenas y luego así. Y claro que ahí van saliendo apuntes de diálogo y siempre los anoto. Entonces tengo al final una especie de cosa mixta entre una escaleta y una obra de teatro. Y entonces ya me pongo a dialogar. A veces el problema que enfrento es que entonces eso hace que crezca mucho cuando escaleteo, y crezca aún más y entonces tengo algunas obras un poco largas. Eso es un pie del que cojeo. ¿Cómo detonas tus decisiones artísticas? ¿Tienes un proceso que reconoces o te aparece y la buscas o cómo es eso? A veces uso mucho como decir, pero salgámonos de lo predecible y vamos a ver, si esto fuera un sueño, ¿dónde sería el elemento discordante, el que no tiene que ver con los demás? Y cosas así, ¿no? A veces con mis alumnos me divierte decirles, ok, ya escribiste tu guión, ahora imagínate el elemento más lejano que puedas concebir a esta historia y tráelo. Entonces, si es una historia entre los narcos y no sé qué, pues el pingüino, ¿no? O lo que sea que vayas a traer. Y eso a veces lo cachan y a veces como que dicen, ay, qué flojera. Y a veces pues siempre lo hacen por cumplir. No, pero hay quien sí lo entiende, de pronto trae unas cosas, pues lo hice, no va a funcionar, y traen unas cosas que dicen, esa es la obra, ese es el guión, ¿no? Claro. Oye, y además de Margules, a quien mencionaste, y ahora Uriart, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes serían tus referentes? Bueno, o sea, digamos, como maestros, desde luego Tovar y Emilio Carballido, que no fue mi maestro de pizarrón, pero
pero fue muy generoso, me publicó mis primeras obras y recibía mis textos y yo era un chamaquito y los leía y con mucha generosidad me los comentaba y me decía lo que funcionaba, lo que no, etc. Tengo maestros que no son de teatro, pero yo creo que el arte es uno solo, ¿no? Entonces Alfredo Joscovich, que fue mi maestro de realización cinematográfica en el CUEC, por ejemplo, es un maestro. Ahora están los otros, ¿no? Los que a veces no conoces o no conociste y sin embargo su trabajo te enseñó, ¿no? Y ahí estaría Gurrola, por ejemplo. O sea, Gurrola y Margules creo que son los dos grandes creadores que a mí me tocó ver sus trabajos en vida. Y bueno, hay varios, desde luego, en todos hay un ingrediente donde algo que vi de ellos me fascinó, ¿sabes? O sea me abrió un mundo y eso es lo que creo que puede hacer el teatro. Ocurre poco, ¿eh? Sí. El arte, desde luego, el cine con más frecuencia, sí, creo yo, ¿no? O sea, puedo pensar en más de una decena de películas que me fascinaron, quizás 20 o 30, pero obras de teatro... no, pues no tantas. Y algunas pues, de las que ya nadie se acuerda, que esa es la otra cosa con el teatro, ¿no? Se evapora y entonces yo digo, bueno, Miscast, el montaje que hizo Gurrola de Miscast, nadie la vio, perdida absolutamente, excepto pues en quienes estuvimos ahí nos acordamos de vez en cuando, ¿no? ¿Eres riguroso o caótico en tu proceso creativo? No, soy metódico, pero eso sí es una dialéctica, ¿no? ¿Te gusta el caos? O sea, si no hay caos, pues se vuelve de hueva, ¿no? Es todo ordenado. No hay diversión, ¿no? Entonces son las obras, la pieza bien hecha, ¿no? Como le llaman. Y si todo es caos, me aburro un poco. Cuando todos gritan, me vuelvo sordo y ya no oigo nada, ¿no? Entonces, es un proceso un poco, creo que, de ir y venir. Y que a veces tarda años. Hay obras que me cuestan años de escribir, ¿no? Sobre todo algunas obras históricas que me he metido. Por ejemplo, la obra que escribí sobre Trotsky, pues no me acuerdo cuánto, pero casi 10 años, no continuos obviamente, pero no quedaba. Y ¿de qué va esta obra? Y etcétera. Y entonces empiezo a escribir y escribir y escribir, caos. Y luego pues nada más tengo más páginas, no tengo una obra, ¿no? Y entonces a ver, distancia y metódicamente, a ver cómo podría yo quitar lo que no funciona. Y entonces entre una cosa y otras pues a veces llega uno como a un punto de equilibrio, ¿no? ¿Intuición o razón? Intuición, sobre todo. Las dos, ¿no? Sí mezclas. Sí, me parece difícil. Somos animales racionales, no podemos zafarnos de eso, pero desde luego que lo que mueve todo es el olfato. Sin intuición no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué te ha pasado que mientras estás creando y no resuelves, como que quieres agarrar distraída a la musa y te pones a hacer otras cosas para ver si llega por algún lado? Sí, o sea, sí, pero debo confesarte que yo me distraigo con cierta facilidad. Entonces tengo un poco de tendencia a la procrastinación. Entonces sí, pues realmente es un peligro, ¿no? Entonces trato de jalarme porque si no, pues ya me fui toda la tarde y ya al día siguiente también. Ya le oíste y no lo pasó que nada. No me sirve, por ejemplo, oír música. Tengo amigos que escriben oyendo música y digo, ¿cómo le hacen? O sea, mi cerebro no cabe en las dos cosas. Como que si oigo música, pues ya escribo la música. No hay... Y en cambio, lo que de pronto sí sirve es caminar, desde luego. Todos somos un poco peripatéticos y necesitamos... Y bueno, por alguna razón extraña, lo que en las jornadas agotadoras de varias horas y estuviste peleándote y no encontraste la maldita idea, en el momento en que terminas, bajas la cortina y te estás lavando los dientes, en ese momento
llega todas las ideas que pero eso la verdad es que hagas lo que hagas, o sea, por eso no creo mucho en los rituales, porque a veces te agarra orinando, a veces te agarra bañándote, a veces te agarra caminando o cocinando, ¿no? ¿Cómo se te da el miedo en el proceso creativo? ¿Lo has padecido? Sí. ¿Te paraliza? ¿Cómo es? El miedo, a ver, yo por eso te decía que en esta experiencia así como iniciática que tuve en el taller de Willebaldo López, yo creo que esas dos emociones, fascinación, diversión, gozo, disfrute y miedo, pero miedo profundo, miedo, sí. Esas son los ingredientes de hacer esto. O sea, yo pensé que eso era una anomalía y que yo estaba mal, o que tal vez el teatro estaba mal y yo no debería estar ahí. Uh-huh. Y si te soy sincero, cuando me tocó el momento de escoger dónde estudiar, el miedo empezó a pesar porque imperaba una pedagogía muy basada en la castración, uh-huh. En los limbs, ¿no? Tenía su razón de ser, sí, pero era muy opresiva. Y entonces, pues claro, llegó un punto en el que realmente dije, esto no está padre, esto es puro miedo. ¿Dónde está el disfrute? Y ahora lo veo como, más bien el miedo es un indicador de que ahí hay algo en lo que hay que profundizar. O sea, es como una brújula. Si algo me da miedo, porque además los escritores los somos medio supersticiosos y hay cosas que no quisieras escribir y dices, bueno, pero a ver, ¿qué hay aquí que me provoca esto? Ahí está, no en lo otro. O no nada más en lo otro, ¿no? Lo otro lo hago y lo disfruto, pero donde tiene que haber las dos cosas, ¿no? Creo yo. Hablabas de que soñabas con tus maestros y la pregunta es, ¿alguna vez resolviste en sueños alguna obra, algún proyecto o parcialmente? Te juro que hoy en la noche soñé la resolución de una obra, pero no me acuerdo qué obra y qué solución. Entonces, pues eso. ¿A soñar? ¿No? Pues sí, pues ¿A soñar otra vez? ¿A dormir? Sí, pues, no, y algunas veces he anotado sueños, pero no, sí, supongo que algo de eso es un material, pero que surge solo. Más bien, sí me clavé mucho en buscar maneras digamos, de reproducir ciertos mecanismos oníricos despierto. Ahí el libro sobre los sueños de Hugo Iriart fue como muy revelador. Desde luego el arte surrealista es uno de mis favoritos. Siempre digo, es que claro, esto sí entendí, o sea, llegaron a algo muy esencial. Y el collage surrealista me sigue fascinando. Entonces, bueno, como que cuando estoy atascado sí busco de qué manera puedo colocarme en lo que sería una situación onírica, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Más bien sí he intentado escribir obras que funcionen como sueños, que no sean el sueño de alguien que despierta, sino... En el fondo creo que, antes pensaba que todo el arte, probablemente no todo, pero mucho del arte que a mí me interesa, lo que logra es plasmar la experiencia onírica en una tela, en un papel o en un escenario. Kafka, muy claramente, ¿no? Por ejemplo, pero los surrealistas, desde luego Buñuel, y el mejor cine sí es esta experiencia que tú... pues estás como dentro de un sueño, ¿no? El teatro es complicado porque en el cine es mucho más fácil dejarte ir, la oscuridad de la sala, todo se parece más, y el teatro es incómodo, la butaca rechina, el de atrás está tosiendo, los actores, ese día uno de ellos no está tan concentrado, o sea, batallas con que todo te recuerda que eso no es un sueño. Y por eso cuando se construye algo parecido a un sueño, en el sentido onírico, no aspiracional, en la escena, creo que esas son las experiencias que marcan y
marcan porque te transportan a un mundo, ¿no? ¿Alguna vez has padecido la hoja en blanco? Sí, años, sí. Te digo que ¿Sí has tenido sufrí parálisis. una buena batalla con eso? Sí, fíjate que lo que hacía era, y es lo que creo que hay que hacer, es empezar a rumiar ideas y escribirlas. Okay. El peor enemigo es pensar ideas y desecharlas en la mente, porque entonces se quedan ahí zumbando. En cambio, cuando las aterrizas en el papel, yo les digo mucho a mis alumnos, no sé qué pasa cuando agarras una pluma que conecta a través de la pluma y de la mano se conectan dos neuronas que si no haces eso no se habrían conectado, ¿no? Porque entonces empiezas a escribir y no solo escribes esa idea, sino las consecuencias de esa idea, y cuando la idea tiene con qué, pues me pasaba mucho en cierto momento de mucha esterilidad, de que no podía escribir, que solo pensaba y pensaba y pensaba y fumaba, en esa época fumaba y pensaba y paseaba y salía a pasear y tenía miles de ideas, pero no las anotaba. Entonces, pues no solo se fueron, sino no dieron pie a nada más. Cuando las ideas en sí mismas es como el cascarón, necesitas romperlo para ver que allá adentro unos están vacíos y otros sí traen algo, ¿no? ¿Qué necesita un director como para ejercer su liderazgo? En tu experiencia. Liderazgo es una palabra que no me agrada del todo, porque siento que se ha abusado de ella en la cosa esta empresarial, ¿no? Y en el teatro han abusado de liderazgo. Y en el teatro, bueno, es que venimos de la autocracia y ahora se vuelve liderazgo. Qué difícil. Tenemos modelos que entraron en crisis. Yo fui formado en un modelo totalmente autoral, donde el director es el autor y al servicio de él trabaja mucha de la gente que está ahí y le exige a los actores y le exige a todo el mundo. Pero hoy en día hay estos modelos de gestión colectiva, etcétera, que pueden ser muy interesantes, pero a veces veo las obras y no me parecen obras particularmente fascinantes, y no puede haber ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni se vale que solo sea una experiencia traumática, aunque la obra sea increíble, pero tampoco lo otro, ¿no? Qué bonito proceso, pero pues aquí. Entonces, yo en lo personal, como soy un director-autor, pues sí, trato de, o sea, genero la idea, digamos, y la empujo y la empujo y la empujo. Y lo que diría ahí es que es la terquedad, ¿no? Porque eso implica, pues la mayoría de las veces, no cobrar, o sea, pues el liderazgo lo ganas a fuerza de ser el primero que pone, pero sobre todo el que pone más, ¿no? Y entonces ya estás empujando y no sé qué y tal, y ya se acabó tus 16 funciones. Next, no, deberíamos de dar más. Y entonces ahí ¿Qué hace que alguien sea un artista para ti? ¿Cómo reconoces un artista? Bien difícil estas preguntas. ¿Qué hace que alguien sea un artista? Que sea un buen artista para ti. No sé. Pues yo creo que así, reduciéndolo a su mínima expresión, es como alguien que transforma la realidad más banal en un hecho poético, lo cual es como medio redundante, porque ¿qué es un hecho poético? Pero bueno, pensando la poesía como una especie de atajo imaginativo que te revela aspectos de la realidad que normalmente no son visibles, ¿no? Y un artista lo que hace es eso. Entonces los artistas conceptuales llegan, ven un mingitorio y lo ponen en un museo, y eso ya es lo que es. Y otros más artesanales van y pintan y tal hasta que logran expresarte algo con ese esfumato, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo lo que ocurre como proceso al espectador, creo. Ya. ¿Crees en los accidentes artísticos?
Mira, el ejemplo que siempre pongo es de un escenógrafo que tenía su maqueta y se le cae la tinta encima. Y entonces dice, esto es lo que Así andaba es. buscando, ¿no? Y entonces se dedica a buscar el accidente ¿no? Bueno, en los ensayos yo creo que el teatro en eso es que lo tiene muy integrado. En los ensayos Sí. ocurre mucho que un actor hace algo porque no supo, se equivocó y el director, uno como director, pues esa es parte de su chamba, ver y decir, no, pero... Y claro, lo que suele suceder a continuación es que cuando el actor lo vuelve a intentar y ya no es un accidente, se ve tieso, tosco, pierde todo su encanto, ¿no? Pero sí, hay estas cosas. Ahora, a un nivel como que determinante, no sé, tal vez no me viene ningún ejemplo a la cabeza, ¿no? En muchos detalles sí. Ok, muy bien. De no ser escritor, director, ¿qué te hubiera gustado ser en la vida? Pues algún tiempo quería yo ser futbolista, arqueólogo y desde luego trabajos de oficina, ¿no? Pero en buena medida la razón por la que me dediqué al teatro, que empecé como muchos o casi todos actuando, es que podía yo hacer todo, pero no tenía que comprometerme toda la vida con, o sea, yo creo que para hacer teatro necesitas tener un poco esta incapacidad de casarte con una sola vida y ya, ¿no? Que yo pues veo gente que dice, ya conseguí el trabajo que quería y de aquí a que me jubile en 30 años aquí me voy a quedar. Y yo digo, pero 30 años son como 60 trabajos, ¿no? O sea, más o menos, sí, que la vida teatral es esto y es la vida y estás ahí peleándote y luego se acaba o en los rodajes y al que sigue, ¿no? Vámonos, sí. Y eso te deja unos vacíos tremendos y es como una especie de síndrome de Don Juan permanente que no te puedes quedar en ningún lado. Y al mismo tiempo, pues es padrísimo, ¿no? Porque justo no dejas de descubrir realidades, ¿no? Entonces yo no sé qué habría sido, pero no sé, creo que seguiría cambiando de chambas. Más bien. Buscando, sin darme cuenta que puedo vivir de eso. ¿Es necesario el arte, Flavio? Pues sí, o sea, no me voy a poner demagógico con el discurso del tejido social y todo eso, que creo que sea exagerado, ¿no? O sea, yo creo que es tan sencillo como si has vivido una experiencia artística fascinante, nadie te tiene que explicar porque si no lo has vivido, pues qué lástima. Ojalá te toque porque te estás perdiendo de una parte de la vida, ¿no? Entonces es como otras cosas, como el sexo, como la comida, ¿no? O sea, el amor, sí. Te cambia la vida, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve el teatro? Pues el teatro, yo en eso soy muy brechtiano, o sea, este aforismo del principal objetivo del teatro debe ser divertir y luego viene lo demás. Y creo que eso es una de las afirmaciones más sabias de Brecht, con todo lo ideologizado que estaba y todo, decir sí, pero eso viene después. Y es parte de lo que te decía, es decir, lo que importa es que yo viva una experiencia. Y en el teatro la experiencia se vive forzosamente colectiva. Eso es, creo yo, la enorme diferencia con una película y otras formas, un cuadro. Tú puedes ver el cuadro sin que nadie más esté, y de hecho a los coleccionistas les gusta hacer eso, pero no puedes ver una obra de teatro tú solo.
o sea, sí la puedes ver, pero no es la misma obra de teatro, ¿no? Y entonces el hecho de que estén ahí los actores y tal, un poco pues inteligencia actoral, esta obra que hice era preguntarme, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando desaparezcan los actores? ¿Van a desaparecer los espectadores? ¿O cómo? O sea, ¿quién es en el fondo esencial para el teatro? Bueno, pues yo digo que los dos, ¿no? O sea, no tiene sentido sin actores y no tiene sentido sin espectadores, ya no es teatro, ¿no? Puedes quitar lo que sea, lo demás, pero esos son los dos componentes, ¿no? En la actualidad, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué piensas que pasa con el teatro? Bueno, desde el punto de vista económico, pasa que somos muchos los que queremos hacer teatro, los espacios no han crecido, los presupuestos se han achicado y cada vez somos más y cada vez hay menos. Desde el punto de vista de las estéticas, yo creo que en el teatro ha habido un movimiento muy interesante que ya lleva muchos años. Primero fue lo posdramático y de ahí la derivación de lo posdramático hacia ya específicamente lo documental. Yo como estudié cine, conviví mucho con lo documental en la escuela, admiro a los que hacen documental y siempre tuve claro que a mí hacer documental no me interesa. Me interesa más imaginar realidades que retratar realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cada vez más voy y veo que hay dos tipos de teatro en las carteleras, ¿no? Un teatro que, digamos, se considera el teatro de avanzada, de experimento, que es la mayoría de las veces actores hablando de su propia biografía o asumiendo el papel de una señora real y contando la biografía real de la señora, o señores que no son periodistas, no son actores sino periodistas y cuentan. Todo eso es muy interesante, pero teatralmente a mí me deja con un poco de hambre, ¿no? Y por el otro lado, en el plano de la ficción hay una crisis tremenda que explica por qué también nadie quiere hacer ficción, ¿no? O sea, mis alumnos de cine, por ejemplo, no quieren hacer ficción, muchos de ellos, la mayoría quizás. Es como esa cosa viejita y llena de clichés. Y sí es cierto, tú volteas al teatro comercial y son estas obras norteamericanas donde, oye, Larry, dime, no sé qué, y la sala, la misma de siempre, y como que dices, bueno, sí es cierto, ¿no? Para esto, o en la enésima versión de Shakespeare, pero pues ahora ya no es patines, porque eso lo hacía Mendoza en los 60, sino algo mucho menos provocador, pero que se pretende como tal, ¿no? Vestimos a los hombres de mujeres, a las mujeres de hombres, ¿no? Entonces, sí pienso que hay un momento de crisis creativa, probablemente, en los resultados, no en los procesos. Los procesos creo que son muy sanos, se hace mucho teatro y eso asegura que de ahí salgan cosas interesantes, ¿no? Pero poco de ese teatro quizás está teniendo una propuesta arriesgada realmente, ¿no? Como que siento que mucho nos vamos yendo a modas de un tipo o del otro. Bueno, no sé, a mí me preocupa mucho el problema de la ficción, porque siento que hay una noción de que la ficción es un término caduco. Eso es muy del postdrama y Lehmann y bueno, nociones como personaje, ficción, ¿de qué me estás hablando? ¿En qué siglo estás? ¿No? Y uno dice, bueno, pues puede ser que todo se haya reinventado a finales del siglo XX, pero llevábamos 25 siglos y la ficción ha estado y siempre ha fascinado. Y yo leo una obra de Goldoni y me sigue divirtiendo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué? ¿Ya murió eso? Pues no creo, ¿no? Entonces creo que lo que sí hay que hacer es evitar que se pierdan ciertos
conocimientos acerca de cómo se hacía eso. Okay. Pensando, por ejemplo, Margules sí exploró fronteras con sus actores, pero siempre estaba del lado de la ficción. Y lo que él logró, yo lo vi y no lo he vuelto a ver nunca, ¿no? Con ningún actor. ¡Wow! ¿No? Pero es ficción. Esos saberes es muy fácil perderlos cuando dices, no, lo que importa es la realidad del, a ver, esta silla es esta silla, no, todo es representación, no es representación. Pues sí, muchas de esas son ideas que la verdad también ya son un poco antiguitas, ¿no? Sí. Pues gracias, Flavio. Muchas gracias por esa charla tan sabrosa. Y pues gracias.